Hola, buenas tardes a todas y todos. Soy Paula Gutiérrez, soy técnico de formación y programas en FAD Juventud y os damos la bienvenida y os agradecemos también la paciencia por estar aquí hoy, esta tarde, en este interesante webinar o conferencia online sobre adolescencia y redes sociales, más allá de los likes. Os quería recordar que esta es una conferencia que forma parte de un ciclo más amplio de 8 conferencias online que venimos realizando a lo largo de todo el año. Esta ya es la número 7. Es un ciclo organizado por la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid en el marco de su Plan Regional contra las Drogas, con la colaboración de FAD Juventud. Y esta conferencia, como todas las demás del ciclo, se va a grabar y podréis acceder a ella más tarde. A pesar de ello, os agradecemos mucho el interés por estar aquí en directo y estamos seguros de que estaréis, de que os enriqueceréis mucho de poder interactuar con la ponente, cosa que podréis hacer a través del chat que tenéis aquí en pantalla. Podréis enviarle vuestras preguntas, vuestros comentarios y seguro que habrá un debate riquísimo, interesantísimo. Ella está deseándolo, así que enseguida os voy a dejar con ella, pero primero os la presento. Está con nosotros Patricia Gómez, que es doctora en psicología y profesora en la Universidad de Santiago de Compostela. Y el foco de su investigación es precisamente el tema de la prevención y detección precoz de las conductas adictivas en menores de edad, con especial foco en el tema que nos ocupa, en el tema del uso problemático de Internet y de los riesgos asociados a ello. Con esto, Patricia, adelante, por favor. Te doy paso. Vamos a ir proyectando tu presentación, que seguro que a los espectadores asistentes les va a encantar. Y yo me quedo por el backstage, estaré atendiendo el chat. Cualquier cosa, estoy por aquí. O por favor, todos aprovechad en lo posible el debate con la ponente. Os animamos a escribir, a preguntar y al final de la ponencia habrá un turno de preguntas, aunque creo que Patricia está deseando ir leyéndoos durante la conferencia. Dicho esto, me callo. Adelante, Patricia, todo tuyo. Genial, pues muchísimas gracias, Paula. Muy buenas tardes a todos y a todas. Y nada, bueno, comenzar agradeciendo a FAD Juventud que haya decidido pues contar conmigo, con nuestro equipo, para formar parte de este webinar y, por supuesto, también agradeceros a vosotras y a vosotros, bueno, que hayáis decidido esta tarde de jueves, pues echar un ratito aquí con nosotros. Seguramente hay muchos otros planes, incluso algunos más atractivos, ¿no? Y bueno, el que hayáis decidido estar aquí con nosotros, pues nos llena de alegría, ¿no? Así que vamos allá, si os parece. Como bien os comentaba Paula, bueno, mi idea es tratar de hablar también, ¿no? Tener un pequeño diálogo con vosotros en la medida de lo posible, así que estaré atenta al chat por si a las preguntas que iré lanzando al aire os animáis a contestar, a debatir o incluso a discrepar, ¿no? Con lo que aquí presentemos. Hoy vamos a hablar de adolescencia y redes sociales, más allá de los likes, y creo que es un tema que nos llega a todos como muy cercano, tanto seguramente por la vertiente profesional, pero también por la vertiente más personal, ¿no? Ya porque, bueno, o bien seamos padres y madres o somos hermanos de algún adolescente o tenemos en nuestro círculo adolescentes y vemos, bueno, cómo es la relación de ellos con las redes y a veces la entendemos, a veces nos cuesta un poco, yo creo. Bueno, la idea es un poco dar claves para poder entenderlos, para poder prevenir y conocer qué es lo que nos dice la evidencia a día de hoy, de qué es lo que funciona, lo que no y un poco por dónde tirar, ¿no? Así que comenzamos, vamos allá. Bueno, deciros que formo parte de un grupo de investigación que se llama la Unidad de Psicología del Consumidor y Usuario, USC-SICOM, de la Universidad de Santiago de Compostela, donde, bueno, llevamos trabajando en el tema de prevención de conductas adictivas ya desde 2004, al comienzo más con un foco en la prevención del consumo de sustancias y ya a partir de 2010 también en la prevención del uso adictivo, problemático de la red, de Internet y los riesgos asociados. Y os pongo un poco ahí, bueno, como los diferentes estudios que hemos ido haciendo, los diferentes estudios de campo, ¿no? Cuando íbamos ahí pues a los coles a preguntarle a los chicos y a las chicas para conocer de primera mano todo esto.
Así que, bueno, lo que os voy a presentar es un poco lo que sabemos después de este cúmulo de haber encuestado a más de 250.000 adolescentes en el caso de las adicciones sin sustancia y más de 70.000 adolescentes en el caso con sustancia. De hecho, concretamente, así como los grandes hitos dentro de todo el recorrido que llevamos en el grupo de investigación, en esta línea que lidera el profesor Antonio Riel Boubeta, pues llevamos desde 2011, el primer estudio fue Adolescentes e Internet en Galicia, encargado por el Valedor do Pobo de Galicia y con una muestra de más de 2.500 adolescentes de la ESO de Galicia, donde ya empezamos a explorar, bueno, para qué utilizaban Internet, qué era lo que les motivaba y cuáles podían ser los riesgos a los que parecía que se estaban, bueno, pudiendo acceder a través de la red. En 2014 hicimos un proyecto que se llamaba Proyecto Mocidade Online o Juventud Online en castellano, y en este caso también en la comunidad gallega accedimos ya a una muestra más amplia de 44.000 adolescentes. Posteriormente, en el año 2021, quizás el estudio, bueno, con más impacto y más conocido hasta la fecha, es un estudio que se realizó de la mano de UNICEF también y donde se exploró el impacto de la tecnología en la adolescencia, en este caso con respecto a adolescentes de toda España. Con más de 42.000 adolescentes de toda España, esa era la muestra final, pues también tuvimos una radiografía bastante exhaustiva, ¿no?, de qué estaba sucediendo con respecto a esto en nuestro estado. Y sobre este informe, concretamente, es de donde he sacado los datos que voy a compartir con vosotros. También en 2022, bueno, de la mano de la Fundación Barrier realizamos otro estudio relacionado también con adolescencia y tecnología, esta vez nuevamente centrado en nuestra comunidad, ya que desde 2014 no teníamos datos concretos de la nuestra y, bueno, para seguir ahondando ahí también con más de 10.000 adolescentes. Así que, bueno, esto sí está todo en abierto, o sea que si tenéis curiosidad por navegar un poquito más por ahí, están accesibles para que podáis verlo con más detalle. Si hablamos de redes sociales y hacemos un poco un background, ¿no?, de cuándo comenzó esto de las redes sociales, bueno, empezaron en 1997. Seguramente, ¿no?, los que estamos aquí, de aquellas no sabíamos que existían redes sociales, ¿no?, porque esto era más una cosa de Estados Unidos, de Norteamérica o de personas muy concretas. Pero en aquel momento nació Six Degrees, era una red social que partía de ese concepto de que todas las personas estamos conectados como por 6 eslabones, ¿no?, que con 6 personas en el medio somos capaces de conectarnos todos, y esa era la idea, ¿no?, que a través de empezar unos con otros se fueran creando más eslabones hasta crear toda una red social. En 2002 nació Friendster, que estaba más relacionado para los amantes de los videojuegos, y en 2003 nació MySpace, más relacionado para todo el tema de la música y la promoción musical de muchos artistas, y LinkedIn con esa vertiente más profesional. Y en 2004 apareció Facebook, que diríamos que es la red de redes, ¿no?, como la red por excelencia, un poco la que hizo y articuló el cambio y cómo entendemos las redes sociales hoy en día. Y en 2005 pues, se inició YouTube, ese fenómeno audiovisual que al principio parecía, bueno, más una plataforma como de compartir vídeos, ¿no?, pero está considerada una red social como tal, en la que podemos interactuar, tenemos nuestro perfil, seguimos a personas. En 2006 violaron Twitter, empezaron en ese momento los mensajes en 140 caracteres, ¿no? La idea ya era, bueno, ser capaz de transmitir lo que queríamos en mensajes muy cortitos, ahora ya tenemos más caracteres para poder comunicarnos en X, que ya no es Twitter, y nació también Twenty. Esta fue una red social española orientada a la juventud, concretamente, que ya no está en activo, pero que fue, bueno, el inicio para muchos en las redes sociales. En 2010 comenzó Instagram a funcionar, es la red social, bueno, más fotográfica, ¿no?, donde la fotografía es lo que tiene el peso, frente a Facebook a lo mejor que parecía que el texto era lo que tenía más el peso y acompañaba una foto. En este caso, para Instagram el peso reside en las fotografías y el texto acompaña. Y también Pinterest, una red social que también colecciona fotografías, pero en este caso pensando más en que sean fotografías de inspiración que nos pueden ayudar pues, a cosas en las que tengamos interés, ¿no?, que puede ser pues, arte o en deportes o en unas determinadas manualidades o, bueno,
todo lo que se os ocurre. En 2016 comenzó TikTok y ahí el vehículo principal de TikTok son los vídeos breves. La idea es tanto crear como compartir, por supuesto, y descubrir vídeos breves que después queramos muchas veces replicar, ¿no? Nosotros mismos también. Y más recientemente, pues en 2020 nació BeReal. En este caso, BeReal, su nombre tal y como expone en inglés, ser real, ¿no? La idea era salir un poco de ese postureo más de Instagram, quizás, donde hay muchos filtros, donde, ¿no?, preparamos la tostada con el aguacate, que esté todo bonito, el zumo de naranja y demás, para que se vea una super foto de nuestro desayuno. Y lo que aboga un poco es por la espontaneidad, ¿no? Porque cuando nos avise la plataforma, pues subamos una foto y nos animemos a compartir nuestro día a día sin ese marco y sin ese filtro de tanto postureo. Como veis, todas las redes, cada una con sus particularidades y cada una con, bueno, buscando también, ¿no?, de algún modo ser diferente a lo que ya existía, realmente lo que están buscando es conectarnos, ¿no?, crear redes de personas, redes sociales, como su propio nombre indica, y permitir que esa conexión social, que es una necesidad, ¿no?, de todo ser humano, pues también se haga patente y se vea cubierta a través de Internet. Y si pensamos en una etapa de la vida en la que, pues precisamente esas redes sociales, ¿no?, son más importantes, la conexión con el otro es más importante, diríamos quizás que estamos hablando de la adolescencia, ¿no? Ese momento en el que precisamente los chicos y chicas se desprenden un poco ya de esa parte más familiar y comienzan a explorar más y a querer tener más conexión precisamente con sus pares y menos, bueno, con papá y mamá. Con respecto a esto de redes sociales, si es algo que nos debería preocupar, si no, si a lo mejor estamos exagerando un poco, bueno, no sé vosotros cómo lo veis, cuál es vuestra percepción, pero os transmito que es una preocupación, nosotros lo que hemos visto en nuestros estudios, generalizada. Por ejemplo, aquí os traigo un extracto en el informe que hacíamos de la Fundación Barrié en 2022, hicimos un pequeño estudio cualitativo tanto con adolescentes como con profesorado y también con padres, y los tres targets, los tres grupos de interés coincidían en decir que, bueno, que había motivos para estar un pelín preocupados, ¿no?, sobre el uso que se hace de la tecnología, que por supuesto tiene sus beneficios y sus cosas buenas, pero que los riesgos también estaban ahí. Y aquí tenéis pues algunos de los verbatims que nos decían los propios adolescentes, ¿no? Por ejemplo, pues yo creo que por lo general hay más problema con las redes sociales. Creo que todos estamos adictos a ellas, ya sea porque usas mucho Twitter, ya sea porque usas mucho Instagram o cualquier otra red social. Como sociedad es que no puedes vivir sin eso. Después, otro adolescente también comentaba, en las redes sociales, más que rencor, hay tortura psicológica. Tú te haces una película en la cabeza muchas veces y malinterpretas cosas. Una foto que da a 1000 interpretaciones, con una canción y ya todo el mundo, esta canción porque no sé qué. Como que da muchísimas interpretaciones, muchísimos comentarios. Una tortura psicológica constante que va a ir dándole a la cabeza todo el rato. O sea que, bueno, como veis, ellos ya nos hablan un poco de que es algo que está ahí, que está de manera masiva y además algo de lo que parece que no puedes escapar, ¿no?, que está presente sí o sí en sus vidas. Con relación al uso que hacen los adolescentes españoles de redes sociales, os traigo aquí los datos que tenemos de ese estudio que hicimos de la mano de UNICEF. En este caso, el objetivo general del estudio era conocer un poquito ese uso que hacen los adolescentes españoles, pues tanto de Internet, las redes, y sobre todo teniendo un poquito de hincapié en las posibles conductas de riesgo o posibles usos problemáticos. Y como veis ahí, bueno, pues el tamaño de la muestra fue de 41.000 adolescentes, finalmente, 41.500 completamente, y fue un cuestionario que se hizo en los centros escolares, a escolares que estaban escolarizados en la ESO, concretamente. Las edades estaban comprendidas entre los 11 y los 18 años, y aquí mostramos pues, los datos globales que hemos visto. Una de las primeras preguntas que le hicimos fue, bueno, ¿qué hacían en la red? Vale, tú te conectas a Internet, pero ¿para qué principalmente? Y aquí veis como el top 5 de lo que nos dijeron. Lo primero que nos dijeron es para whatsappear, para chatear, esto el 95,6% de ellos.
Para escuchar música, esto lo dijo el 94%, para estar en redes sociales, que es lo que nos ocupa, el 91,5%, para ver vídeos de YouTube o de Twitch, el 90,7%, o también para hacer tareas escolares, el 90,1%. Bueno, si veis de estos 5, de este top 5, ¿no? De cosas que hacen en la red, 3 tienen mucho que ver con las redes sociales realmente, porque ese whatsappear, chatear, bueno, puede ser mensajería instantánea, pero también a veces redes sociales, el propio uso de las redes sociales e incluso a veces, ¿no? Ese ver vídeos en YouTube que no lo categorizan exactamente como red social, pero hemos visto que también es una de ellas. O sea que sin duda el interactuar con otras personas, principalmente con personas pues de su edad o que tengan los mismos intereses que ellos y ellas, es la principal razón para utilizar Internet. Cuando les preguntamos más a fondo sobre en qué número de redes sociales estaban registrados, pues como veis ahí, el 98,5% de ellos dijeron que al menos en una, el 83,5% de ellos dijeron que estaban registrados en 3 o más redes sociales y el 61,5% de ellos tenían más de un perfil en una misma red social. Cuando veíamos las diferencias entre chicos y chicas, bueno, ligeramente superiores los porcentajes en chicas, pero es algo que está muy extendido para ambos sexos. Y cuando veíamos en el caso de la ESO, el primer ciclo, el segundo ciclo, los porcentajes también eran un poquito mayores, en este caso para el segundo ciclo de la ESO, para el tercer y cuarto de la ESO. Con respecto a cuáles son las redes sociales en las que ellos tienen un perfil, el 90% de ellos decían en YouTube, casi el 80% en Instagram y el 75% en TikTok. Esos serían como las 3 redes sociales por excelencia que en el año 2021, que fue cuando se hizo la recogida de datos de este estudio, pues tenían nuestros adolescentes. Después veis que también en menor medida pues Twitch, Pinterest, Twitter, Facebook, que ya estamos solo los mayores ahí nada más, pero algunos jóvenes quedan también, People o Tumblr. Si analizamos las redes sociales por género y por curso, pues bueno, vemos que TikTok, por ejemplo, y Pinterest son un pelín más populares entre el género femenino, entre las chicas. Vemos que los porcentajes pues son sensiblemente mayores, un 56% versus 13% en el caso de Pinterest, por ejemplo, y en el caso de TikTok el 86% de las chicas frente al 64% de los chicos. Mientras que la red social donde vemos una mayor diferencia y donde ganan los chicos, en este caso sería en Twitch. El 70% de los chicos tienen Twitch frente al 21% de las chicas. Y cuando hacemos un análisis, viendo en los ciclos de la ESO, más o menos esto está parecido. En Instagram sí que vemos que acceden más ya en el segundo ciclo de la ESO y las demás, las diferencias, no son muy grandes. Así que, por tanto, constatamos algo que vosotros seguramente también veréis, ¿no? Pero bueno, tenemos los datos que lo refrendan y es que hay un uso extensivo y totalmente generalizado de las redes sociales entre nuestros adolescentes. Y en este sentido, creo que lo primero que debemos hacer para acercarnos de una manera más amable a esta realidad, para poder prevenir mejor, tanto desde nuestro rol más familiar, a lo mejor como padres, madres o como un adulto de referencia para chicos o chicas, como en el plano más profesional, es pensar qué tienen las redes, ¿no? Para hacer que tanto les guste a ellos. Porque aunque nosotros estamos ahí, parece que ellos, pues mucho más, ¿no? Con mayor intensidad. Así que vamos a ver qué sucede ahí. Bueno, pues por una parte hay una comunicación instantánea, ¿no? 24 horas. Aunque yo esté en el sofá de casa, pues tengo la oportunidad de poder hablar con mi amigo, con mi amiga y por tanto, pues no tener que estar interaccionando con la persona que tengo al lado, sino con aquella con la que me gustaría precisamente comunicar. Además, cuando comenzábamos a trabajar sobre todo esto, pensábamos que en realidad la comunicación a través de las redes que era muy similar a la comunicación cara a cara. Pero después nos dimos cuenta realmente de que puede haber una estrategia comunicativa, por ejemplo, ¿no? y una cierta espontaneidad regulada. Es decir, yo cuando envío un mensaje, pues me puedo pensar cuándo mandarlo, si lo quiero mandar ahora o prefiero en realidad
pues mandarlo un poquito más tarde porque creo que voy a tener pues más probabilidades, ¿no?, de que me conteste antes la persona, por ejemplo, o si a lo mejor esa persona resulta que pues ha tardado en contestarme, a lo mejor pues yo tardo también en contestar, ¿no? Entonces, bueno, esa supuesta espontaneidad está un pelín regulada y yo puedo regularla realmente. Además, también tenemos la posibilidad de atenuar o de potenciar ciertos elementos. Esto es especialmente útil pues, para algunos chicos y chicas, por ejemplo, que son especialmente tímidos, ¿no? Y entonces, pues a veces en las interacciones cara a cara les cuesta más, pero sin embargo, pues a lo mejor a través de redes resulta que son muy graciosos, muy ocurrentes, que son los que hacen los memes más graciosos de clase, ¿no? O los stickers mejores de los compañeros de clase o demás. Y entonces todo eso ayuda también a construirme, ¿no?, como persona y a ser más sociable, ¿no?, a tener más éxito social en ese sentido. Es un lugar donde la interacción es lo que manda, ¿no? Y además no es solo una interacción que es uno a uno, sino que todo esto tiene un gran carácter grupal, ¿no? Que refuerza, que cohesiona y que magnifica y que hace que todo lo que allí suceda, bueno, tiene una trascendencia, ¿no? Más allá al grupo, ya no solo al individuo, sino al grupo. Además, en esta interacción, los chicos y chicas consumen mucho contenido, principalmente consumen, pero también crean su propio contenido, ¿no? Sean fotos de su día a día o demás, e incluso algunos, bueno, pues lo hacen sobre cuestiones más concretas de intereses propios y demás. Y también es un lugar a través del que ellos inician, mantienen y finalizan relaciones hoy en día. Por tanto, la interacción en todas sus vertientes está a tope en las redes sociales. También es un lugar donde hay mucho refuerzo inmediato, ¿no? Tenemos, en cuanto subimos una foto, podemos tener likes de nuestros amigos, comentarios, gente que decide compartir nuestra story, por ejemplo. Además, resulta que tengo que estar atento, ¿no? Porque las stories, pues en 24 horas se borran y puede que me haya perdido pues algo interesante. Están los directs, que también hacen que tenga que estar especialmente atenta por si quiero seguir lo que alguien va a contar, por si después no lo guarda o demás. O sea que hay un refuerzo inmediato, ¿no? Hay esos likes todo el tiempo que hacen que yo quiera estar ahí, ¿no? Y que yo chequee cada poco, de hecho, nuestro móvil para ver si hay algo, ¿no? Un poquito de refuerzo positivo, por favor. También deciros que este refuerzo positivo que vemos y entendemos, ¿no?, por cómo trabajan las redes sociales, se ha constatado que actúa como tal en nuestro cerebro. Esto que os traigo aquí en la imagen de la derecha es bueno, la explicación de un estudio que es ya clásico, se realizó en 2016 en la Universidad de Berlín, y ahí bueno, le ponían una serie de electrodos a las personas en la cabeza y le pedían que escribieran un post en Facebook. Y después trataban de ver, bueno, cómo reaccionaba, cuáles eran las áreas cerebrales, los potenciales evocados donde aparecían, ¿no? Relacionados cuando recibían alguna pues respuesta por parte de sus amigos o algún me gusta o alguien la compartía o demás. Bueno, lo que vieron es que el área que se activaba es el sistema de recompensa, ¿no? Ese sistema pues, que cuando tenemos hambre y conseguimos comer se activa, que cuando tenemos sed y se consigue activar cuando bebemos, perdón, también se activa, o cuando tenemos relaciones sexuales. Por tanto, es una recompensa que nuestro cerebro interpreta como real de la misma manera que cualquier otra, ¿no? Ya sea social o sea a través de un estímulo que tenemos. Y de esa manera los me gustas también son una fuente de autoestima, ¿no? También muy importante y en importante construcción en la adolescencia, porque quien yo soy, pues viene en parte asociado a lo que los demás, ¿no?, me dicen que soy. Y ese reconocimiento con esos me gustas, con esos corazoncitos que me envían o esos fueguitos o demás, pues es una base importante de la autoestima de nuestros adolescentes. También es un vehículo de creación de la identidad propia, ¿no? Una manera de autoexpresarnos. Si vosotros pensáis, bueno, pues en vuestro perfil, si tenéis redes sociales, si pensáis en las fotos que hay, en los comentarios que ponéis, en la música que decidís asociar a cada una de las publicaciones, pues nada es baladí, ¿no? Nada es algo que, bueno, que sea casualidad, sino que en principio está bastante pensado,
¿no? Cuando decidimos compartir algo así. Y eso nos expresa quiénes somos, cómo somos y lo que queremos mostrar a los demás de nosotros mismos. Sería algo así como un escaparate, ¿no? Si vosotros pensáis pues, en un escaparate al uso de una tienda de moda, pues habitualmente lo que aparece allí pues, son las prendas pues, más vistosas, lo que está más de moda, aquello que va a llamar, ¿no?, al cliente a que decida entrar a la tienda. A lo mejor después entra a la tienda y la cosa pues, no era para tanto, ¿no? No se compra nada porque no le acabo de convencer el resto de propuestas. Pero bueno, el escaparate ha cumplido su función, ¿no?, que es conseguir que la persona entre. Bueno, pues el perfil de las redes sociales es algo así para los adolescentes. Es el escaparate donde mostrarse, donde enseñar quiénes son y donde tratar de captar la atención de otros chicos y chicas y tratar de, bueno, que se interesen por ellos precisamente y que decidan entrar un poco más, ¿no?, que haya una mayor conexión. Y incluso en algunos casos pues, nos puede dar la oportunidad de crear, no sé si ya una nueva identidad como tal, ¿no?, pero sí una identidad mejorada, eso sí, porque en muchos casos, bueno, pues mostramos el lado más amable, ¿no?, de nuestra persona. En definitiva, diría que las redes sociales son, por tanto, como otro contexto para ser, ¿no? Tradicionalmente, hemos hablado de que los contextos, los sistemas de socialización de los chicos y chicas son pues, la familia, por una parte, la comunidad educativa, aquellos lugares donde hacen actividades de ocio y tiempo libre e interactúan entre ellos también. Pues otro contexto para ser hoy en día es precisamente las redes sociales, ¿no? Y de la misma manera que, bueno, somos una misma persona, pero en cada uno de los contextos, bueno, tenemos diferentes matices, ¿no? No somos exactamente igual en el trabajo, que en casa, que con mi pareja, que con mis amigos, pues para ellos también este otro contexto les facilita la posibilidad de explorar otras cuestiones que a veces, pues en el mundo offline, pues no pueden hacer. Y esto es así y de hecho es todos esos sistemas de socialización, ¿no?, y esos contextos donde ellos pueden ser, realmente acaban un poco mezclándose, ¿no?, y muchas veces sin saber muy bien dónde acaba uno y dónde empieza otro. Os pongo aquí esto de vida virtual versus vida real. No sé si vosotros a lo mejor lo sentís así un poco, que hay una vida online y hay otra cosa que es la vida real y que no tiene nada que ver, pero para ellos esto no existe, ¿no? O sea, la vida real nos habla de todo. La vida real implica también la vida virtual, porque, bueno, igual que pues a lo mejor si me han puesto un comentario desagradable o me han insultado a través de redes, eso tiene una repercusión pues, en mis emociones, en cómo voy a estar, en cómo voy a afrontar la tarde, en que no me apetece estudiar. De la misma manera, aquello que sucede fuera de las redes también tiene un impacto en lo que sucede dentro, ¿no? Porque lo voy a compartir, porque va a ser una posibilidad para pues poder celebrar o tratar de compartir con mis seguidores o con mis amigos aquello que yo quiera. Por tanto, bueno, esa vida real versus vida virtual realmente está muy triangulada y para ellos no existe como tal esa dicotomía. Tanto es así que este nuevo contexto, ¿no?, para ser, tiene también como un lenguaje o una jerga propia. Hay términos pues súper conocidos, ¿no?, y que seguramente os suenen, como por ejemplo ghosting o como por ejemplo hater, que ya diría que casi los hemos incorporado a nuestro lenguaje habitual, ¿no?, y que lo utilizamos también incluso offline. Pues ese ghosting sería eso que alguien te hace cuando te hace el vacío, deja de contestarte, cuanto antes parecía que había una relación más fluida, pero pues ahora no te coge el teléfono, te deja en visto, aparecen los cheques azules, pero no tiene intención de contestar. O, por ejemplo, ese hater, ¿no?, esa persona que está criticando todo el día sin piedad pues algo o alguien que no le gusta nada en redes sociales. También este contexto, por ejemplo, nos habla de stalkear o de shipear, que estos quizás sean términos que a lo mejor nos suenen un poquito menos. No sé si escucháis a vuestros adolescentes hablar de ello. En este caso, por ejemplo, stalkear, perdón, sería pues cotillear a una persona a través de sus redes sociales, ¿no? Tratar de obtener información sobre ella en base a lo que ella publica, ¿vale?
No sería para nada algo que es ilegal, ¿vale? O legal, sino que es todo por lo legal. O sea, yo hago un seguimiento de las publicaciones de esas personas, de a quién está siguiendo, a quién no, a quién le da me gusta, a quién no, y de esa manera, bueno, pues trato de cotillear qué puede suceder. Shipear sería, por ejemplo, idealizar o apoyar una hipotética relación amorosa entre dos personas habitualmente famosas o dos personajes, incluso de dos series o de dos películas, y esto se hace especialmente en redes, ¿no? Incluso pueden ser personajes que nunca se verán y nunca tendrán un lugar en el que estar conjuntamente, porque pueden ser pues dos personajes de dos series distintas, ¿no? Pero que nos parece que harían súper buena pareja y pues shipeamos, idealizamos, pensamos en cómo sería esa relación y en que harían pues muy buena pareja. También las redes sociales son muy atractivas porque es un lugar en el que hay un constante cambio, ¿no? Aunque veis que las redes sociales comenzaron ya en 1997 y ahora siguen, bueno, casi poco tienen que ver, ¿no? Aquellas primeras o las primeras versiones de Facebook, por ejemplo, con lo que existe de Facebook hoy en día, lo mismo podríamos decir de Instagram, ¿no? Y ahí está, en realidad, gran base de su secreto, ¿no? Porque precisamente si yo consigo ser un lugar en el que socializar, pero que, bueno, me voy actualizando, conseguiré que vaya viniendo nueva gente, que la gente que está allí quiera continuar viniendo, porque no es lo de siempre, ¿no? Sería como si un bar se va actualizando y no tienes la sensación de estar entrando pues en 1980 siempre, ¿no? Sino que se va actualizando. Pues esto lo consiguen con los diferentes desafíos, los diferentes challenges que van apareciendo, lo consiguen con los diferentes filtros que va habiendo de moda en su momento, con los diferentes reels, con las diferentes coreografías en TikTok, que la que hoy sirve dentro de 2 días ya está pasada de moda. Entonces, bueno, eso lo hace atractivo, ¿no? Y hace que queramos estar ahí para no perdernos nada importante. De hecho, con respecto a los filtros, por ejemplo, ese que os ponía antes, pues era un filtro para saber pues qué princesa Disney es. Este, pues era uno para analizar a qué animal te puedes parecer. Este otro, bueno, pues te ponía unas orejitas ahí de perro, una nariz de perro también. O este otro en el que, pues cuanto más te reías tú, en realidad el filtro hacía que pareciese que más estabas llorando, ¿no? Bueno, pues si veis todo esto, realmente todos estos son filtros que ya están pasados de moda, ¿vale? O sea que como veis, todo esto pasa muy rápido y hace que queramos estar ahí y estar al tanto de qué está sucediendo. Otra razón por la cual a los chicos y a las chicas les gusta estar en redes sociales y quieren estar ahí es por todo el universo emocional que hay alrededor de las redes. Seguramente las tengáis ahí muy en mente, pero vamos a hacer un repasillo ahí rápido de cuáles serían las emociones básicas, ¿vale? Es verdad que, bueno, en psicología hay muchas teorías distintas sobre las emociones, pero más o menos podríamos estar de acuerdo en cuáles son las emociones básicas, ¿no? Esas 5 o 6 emociones básicas. ¿Cuáles serían? ¿Os animáis ahí a poner por el chat a ver si los tenemos frescas? Tristeza, miedo, alegría, asco. Vale, perfecto. Vamos ahí bien. La alegría, ¿no? La felicidad estaría ahí. Después tendríamos la tristeza también. El enfado, la ira, sería una de las emociones más básicas. También el miedo sería una de las emociones básicas. El asco, que también lo habéis comentado aquí en el chat. Y por último, la sorpresa. Un poquito estas, en principio, son las emociones básicas. Después, otras que estáis comentando, ¿no? Como la vergüenza, la pereza, ya serían como emociones más secundarias en las cuales son combinaciones, ¿no? Con un poquito de tristeza y un poquito de ira, pues tenemos frustración, por ejemplo, ¿no? O, bueno, combinaciones un pelín más elaboradas de esas emociones. Bueno, pues teniendo esto en mente, vamos a ver qué han sentido ellos en la red. Esto fue algo que le preguntamos a los chicos y chicas, ¿no? Bueno, tú cuando estás en la red, cuando estás en Internet, ¿qué es lo que sientes? ¿Cuáles son las vibes, ¿no? que tienes por ahí? Bueno, pues aquí os muestro lo que comentaron. Casi el 97% de ellos dijeron que sentían pues alegría, risa, el 81% pues tranquilidad, relajación, para el 78% hablaban de placer, de diversión,
En el caso del 71% hablaban de apoyo, comprensión, y energía, euforia, subidón, por ejemplo, el 64%. Conexión con otra persona lo comentaban el 58% y después veis que ya en menor medida, pero también aparecían, por ejemplo, para el 27% inseguridad, inquietud, miedo para el 25%, soledad para el 23%, angustia para el 19% e incluso exclusión, rechazo o discriminación para el 13,5%. O sea que, bueno, si veis aquí un poco el panorama, ¿no?, de ese universo emocional que los chicos y chicas sienten a través de las redes y nos quedamos, por ejemplo, con esas emociones que han sido constatadas por al menos el 50% de ellos, ¿qué veis ahí que tienen en común? La alegría, la risa, la tranquilidad, el placer, la diversión, el apoyo, la comprensión, energía, conexión con otra persona. Exactamente, ¿no? Todos son buenas, todos son positivas, que lo estáis comentando aquí en el chat. Efectivamente, bueno, en psicología, ¿no?, te decimos esto de que no hay emociones positivas ni negativas, que todas son necesarias, es verdad, pero al menos sí que es verdad que hay emociones que son más agradables que otras, ¿no? Y son emociones que activamente buscamos sentir en muchas ocasiones. Buscamos sentir alegría, buscamos sentir placer, buscamos sentir diversión, es algo, buscamos conectar con otras personas, ¿no? Entonces, la red y las redes es un lugar donde los chicos y chicas consiguen todo un surtidor emocional que es muy positivo, ¿no? Y que, por tanto, van a querer estar ahí, ¿no? ¿Quién no querría estar en un lugar donde hay alegría, donde hay risa, donde hay placer, donde hay apoyo, donde hay subidón? Pues vamos para allá, ¿no? Es el lugar donde quieren estar. Y tanto es así que, bueno, sale de vez en cuando, veréis por ahí recortes de periódico, ¿no?, donde dicen que los jóvenes se sienten incompletos sin Internet y las redes sociales. Piensan que es el lugar donde deben estar. Todo pasa en redes. Y esto, bueno, de lo que nos viene hablando un poco realmente, ¿no?, sería de ese FOMO, ese fear of missing out, ese miedo a quedarme fuera. Ese miedo a quedarme fuera sería, pues, el miedo de ese pingüino, ¿no?, pues de llegar al día siguiente, por ejemplo, al recreo de clase y si yo, pues, no he estado atento al chat que tenemos de, por ejemplo, de WhatsApp de clase, o no he estado mirando Instagram y no me he enterado de, pues, las últimas publicaciones o los últimos stories que han subido mis amigos, pues no sé si voy a poder contar, comentar y saber de qué es lo que está pasando, ¿no? Y también estabais hablando de necesidades, ¿no? Si hacemos un repaso también rápido de necesidades, pensando en la típica pirámide de necesidades de Maslow, recordamos, pues las pirámides Maslow decía que todo ser humano tiene unas necesidades fisiológicas que estarían en la base, son las más importantes y las que buscamos cubrir primero, ¿no? Pues el poder comer, el poder beber, el poder dormir. Una vez que eso más o menos lo tenemos cubierto, nos preocupamos por el siguiente escalón, ¿no?, que sería la seguridad, pues el tener un techo bajo el que dormir, el tener un trabajo más o menos seguro. Una vez que eso más o menos está cubierto, nos preocupamos por el tercer eslabón, que serían las necesidades sociales, ¿no?, el conectar con otras personas. Una vez que también eso está más o menos cubierto, pasaríamos a las necesidades de estima, ya no solo conectar con otras personas, sino sentirnos queridas por ellos o por ellas. Y por último, la autorrealización, ¿no?, ese buscar, bueno, quién soy y cómo me quiero presentar, cómo puedo todo mi potencial de alguna manera, pues exprimir. Bueno, pues le preguntamos a los chicos y chicas que para qué les servía, para qué les ayudaba Internet y las redes sociales. Y esto fue lo que nos dijeron. El 58% de ellos dijeron que Internet y las redes les ayudaban a hacer amigos. Para el 44% dijeron que les ayudaban a no sentirse solo o sola. El 33% a mostrarme realmente como soy y al 27% dijeron a ser aceptado por los demás. Bueno, como veis aquí, ¿veis las necesidades esas de Maslow en sus respuestas? ¿Creéis que andan por ahí? Sí, ¿no? Parece que andan por ahí. Por ejemplo, ese hacer amigos, ¿no?, podríamos decir que son esas necesidades sociales de los chicos y chicas.
Si pensamos en qué significa ese no sentirme solo, ¿no? Podríamos pensar en que es algo entre la seguridad y la estima, ¿no? Sentirme solo desde el punto de vista más de la seguridad incluso, ¿no? De no tener miedo de estar solo, pero también de sentirme querido. Ese mostrarme realmente como soy, pues nos habla un poco de la autorrealización, ¿no? De ser capaz de demostrar quién soy. Y por último, ese ser aceptado por los demás más genuinamente sería esa necesidad de estima. O sea que, como veis, en mayor o menor medida, parece que Internet y las redes sociales son capaces de cubrir sus necesidades, bueno, al menos parece que todas, ¿no? Nos faltarían ahí las fisiológicas, las de la base, que quizás sean más difíciles, pero parece que estas otras, seguridad social, estima y autorrealización, parece que sí aparecen por ahí. Y aquí os traigo esta imagen para lanzárosla y, bueno, preguntaros a dónde iríais, a dónde hay internet o a dónde hay agua. Y esta pregunta viene relacionada con, ¿puede internet y las redes sociales cubrir también a lo mejor nuestras necesidades fisiológicas? ¿Qué decís? ¿Vosotros hacia dónde iríais? Agua, agua claramente, ¿vale? Veo team agua por el chat. ¿Vale? Una voz discordante por ahí que dice, bueno, a lo mejor podemos pedir ayuda, ¿no? A través de Internet. Ok, agua, vale. Internet, bueno, hay un poco de todo, ¿vale? Bueno, deciros que cuando utilizamos esta imagen con adultos, pues suele haber este debate, ¿no? Algunos que dicen agua, otros que dicen Internet. Sin embargo, cuando la utilizamos con adolescentes, os aseguro que nadie dice agua. O sea, lo tienen súper claro, que a por agua, así, a ponerse a andar por el desierto, que no irían. ¿Cuáles son sus razonamientos? Os comento, porque bueno, tienen cierta razón, ¿no? Lo que dicen, sobre todo lo que decían antes, era, bueno, voy a donde hay internet, busco en Google Maps donde hay una fuente, ¿no? Y de esa manera, pues ya voy siguiendo bien el camino para encontrar la fuente y poder calmar la sed. Ahora ya dicen, pues algo que también he leído por ahí por el chat, ¿no? Que comentaba alguna de vosotros, que es, bueno, voy a donde haya internet y me pido un globo y que me lo traiga, ¿no? Y yo aquí tranquilamente. O sea que, bueno, incluso aquello que nos parece, esto os lo traigo simplemente para reflexionar, que incluso aquello que nos parece muy evidente, ¿no? Que la necesidad fisiológica, incluso esa del agua, ¿no? O que le daríamos prioridad, ellos no lo ven tan así, ¿no? Todo podría ser compatible, efectivamente, como estáis comentando. Bueno, tras este repaso, ¿cómo lo veis? ¿Creéis que más o menos entendemos y hemos hecho un buen mapa de por qué les gustan tanto las redes, qué es lo que tienen, que tanto les gusta y les atrapa, y alguna cosa que a lo mejor hayamos dejado por ahí en el tintero? Bueno, yo os confieso que creo que esta visión es cierta, todo lo que os he contado es cierto, por supuesto, pero nos falta una parte importante también y que no debemos dejar de tener en cuenta, al menos tenerla en cuenta, saber que está ahí. Y es tener en cuenta que todo esto tiene un fuerte componente económico y que es un negocio muy rentable. Entonces, a los adolescentes no les gustan las redes sociales y no quieren estar ahí pues muchas horas al día, por supuesto porque hay un universo emocional maravilloso, por supuesto porque cubre sus necesidades, por supuesto porque interactúan y pueden construir su propia identidad, pero también porque hay muchas personas trabajando detrás para que eso sea atractivo y para que quieran estar ahí. De hecho, si pensáis en cuáles son las empresas más grandes hoy en día del mundo por capitalización bursátil, es decir, lo que valdría su valor, ¿no? Si convertimos sus acciones en dinero, esto a cierre de 2024, deciros que esto sería el ranking, ¿no? Tenemos primero Microsoft, segundo Apple, tercero Nvidia, que es una empresa relacionada con todo el tema de algoritmos y inteligencia artificial y demás. Amazon, el comercio electrónico, la matriz de Google, que es Alphabet, pero Google y todo lo relacionado con ello. Saudi Aramco, que es una
petrolera en este caso, y por último, la plataforma de Meta, ¿no? Todo lo que tiene que ver con Facebook, Instagram y demás, todo lo que va absorbiendo ahí además. Por tanto, bueno, creo que también es bueno que no seamos ingenuos, ¿no? Y que tengamos esto en cuenta, que todo esto sucede también porque hay muchas personas encargadas de que esto sea interesante y capte nuestra atención. De hecho, no sé si lo conocéis, lo comparto por aquí. Este es un documental ya de 2020-2021, está en Netflix y se llama El dilema de las redes sociales. Por si le queréis echar un vistazo, pues bueno, aquí ahondan un poquito sobre esto que estamos comentando, ¿no? El cómo están diseñadas las redes sociales para ser capaces de captar nuestra atención y de entender el por qué queremos estar ahí tanto. De hecho, hay en ese documental una frase que dicen, por ejemplo, es muchos creen que Google es solo un buscador, que Facebook sirve para saber qué hacen los demás. Lo que no saben es que hay equipos de ingenieros cuyo trabajo es usar tu psicología en tu contra, ¿no? Entonces, bueno, que sepamos eso, ¿no? Que conocen nuestro cerebro, cómo trabaja, todos sus mecanismos y tratan de utilizar eso en su beneficio para que estemos el máximo tiempo posible pues, en redes. También hay otro documental, un poco en la misma línea del anterior, del dilema de las redes sociales, en este caso se llama Adictos a la pantalla y fue realizado por A3 Media, ahora mismo está colgado pues, de manera gratuita en A3 Player o también se puede ver en Prime Video y creo que son 3 capitulitos, si no me equivoco. En este caso, pues también expertos de distintos lugares del mundo, entre ellos os traigo aquí el líder de nuestra línea de investigación, Antonio Riel Boubeta, que también participó, pues hablan y reflexionan, ¿no?, sobre todo este tema de pantallas, redes sociales y adolescentes. Entonces, si a lo mejor este no lo conocéis y os apetece también bucear un poquillo, pues que sepáis que anda por ahí. Bueno, y las redes, como decíamos, es un espacio de socialización, ¿no? Es el lugar donde socializamos, que tiene un escudo protector y desinhibidor, porque a lo mejor pues me puedo atrever a decir cosas que a lo mejor cara a cara pues me cuestan un poco más. Es un lugar donde voy a tener reconocimiento grupal, ¿no?, donde voy a conseguir con esos me gustas saber quién soy, ¿no?, y ponerme ciertas medallas, aunque sean simbólicas, donde mi sentimiento de pertenencia también va a estar ahí, porque dependiendo de los grupos en los que esté, de los chats en los que esté, eso va a definir quién soy socialmente. Y también es un medidor de popularidad o de estatus, ¿no? Si trabajáis con chicos y chicas habitualmente, pues os daréis cuenta, ¿no?, de que si pensáis cuando vosotros ibais al instituto quiénes eran los populares, ¿no?, pues hoy en día suelen seguir pues las mismas variables también hay en juego estando, suelen ser populares pues los chicos y chicas muchas veces que a lo mejor pues toman ciertas conductas de riesgo, ¿no?, que están ahí entre el límite del bien y del mal a veces, o a veces pueden ser populares pues aquellos que son más atractivos, ¿no? La belleza es un pasaporte social y en la adolescencia quizás todavía más, o aquellos que se les da especialmente bien pues algún deporte o alguna actividad, ¿no? Serán un poco quizás los medidores de popularidad o de estatus. Hoy todo eso sigue vigente, pero además incluimos que un medidor también sencillo de ver, cuantitativo, sería ver cuántos seguidores tiene esa persona, ¿no? Porque nos está hablando precisamente de a cuántas personas le interesa aquello que yo estoy diciendo, ¿no? Ese escaparate que yo tengo, cuántas personas pasan al día a mirarlo, a decir que le gusta, a compartirlo y, por tanto, bueno, también tiene un papel importante en ese sentido. Y es además una fuente inagotable de entretenimiento, ¿no? Porque con todos estos cambios de los que hablábamos que están sucediendo todos los días, pues consiguen que nosotros queramos estar ahí y que el aburrimiento además no aparezca por ninguna parte. De hecho, si pensáis en ese universo emocional de las redes del que hablamos antes, aparecían algunas emociones más positivas, otras más negativas, pero en ningún caso aparecía el aburrimiento. No hubo ningún chico, ninguna chica que dijese que estar en Internet o redes sociales les aburre. Por tanto, bueno, eso también es algo a tener en cuenta, ¿no? Es un canal de ocio muy importante. Pero en este espacio de socialización, bueno, también aparecen
otras dinámicas que también suceden en el mundo offline y con la que es que, bueno, hemos de tener cuidado, ser conscientes de que también aquí se reproducen. Estoy hablando pues de determinadas dinámicas de poder, ¿no? Donde pues a veces hay personas que son agresoras y otras que están siendo agredidas. Existen diferencias de género, las redes sociales no son un lugar neutral para las chicas y los chicos, los mandatos de género, ¿no? El mensaje que se le envía a ellas y a ellos es bien distinto y también existe, bueno, una gran hipersexualización, ¿no? de las personas en general en muchos casos, pero de la infancia y la adolescencia en particular y particularmente en las chicas, ¿no? Un poco siguiendo con esas diferencias de género ya más acentuadas. Este espacio de socialización, por tanto, puede convertirse a veces también en un espacio de violencia. Nosotros le preguntábamos a los chicos y chicas si por una serie de conductas se habían sufrido algún tipo de agresión, de ciberagresión, y aquí tenemos el porcentaje de chicos y chicas que dijeron que al menos durante los últimos 2 meses, al menos 1 o 2 veces a la semana les había ocurrido alguno de esos tipos de agresiones a través de la red. ¿Cuántos teníamos de víctimas? Un 6,2%. Había un 6% de víctimas agresores, es decir, que en algunos casos actúan como víctimas, pero en otras son ellos los agresores. Y por último, un 5,4% de agresores. Cuando vemos las diferencias por género, entre las chicas existe pues un mayor porcentaje de víctimas, son en un 7% víctimas, 4,2% víctimas agresoras y un 4,4% de agresores. Y en el caso de los chicos, el perfil que más abunda sería el de víctimas agresoras, con un 7,7% de ellos. Y si comparamos lo que sucede en el primer ciclo de la ESO con el segundo ciclo de la ESO, bueno, no hay muchas diferencias, pero sí que vemos, por ejemplo, en el caso de las víctimas agresoras, casi un punto más en tercero y cuarto de la ESO, y también en el caso de los agresores vemos también un punto más, mientras que en el caso de las víctimas vemos a los menores, los del primer ciclo, que tienen alrededor de un punto más en cuanto a victimización. Esto nos preocupa también porque sabemos además que hay un solapamiento entre acoso escolar y ciberacoso. Concretamente, el 72,9% de los adolescentes que sufren acoso online también lo sufren online y, por tanto, bueno, sabemos ya hoy en día que no son conductas que están aisladas, sino que en muchos casos están muy relacionadas. Y todo esto, además, preguntamos también por el bienestar emocional de los chicos y las chicas, de su nivel de integración social pues, en su clase y en su círculo, de su satisfacción con la vida y comparamos esos porcentajes, esas puntuaciones en estas escalas en función de si los chicos eran víctimas de ciberbullying, si eran víctimas agresoras o si no estaban implicados. Como veis ahí en la izquierda, en la gráfica de la izquierda, bueno, un poco el patrón general es que el menor bienestar emocional, la menor satisfacción con la vida se daba entre las víctimas, que los que tienen un mejor patrón en este sentido son los que no están implicados y que después tenemos a las víctimas agresoras en segundo lugar después de víctimas y a los agresores que serían, pues parece, dentro de esos 3 perfiles los menos afectados en ese sentido. También vimos con el PHQ-9 qué sucedía a nivel de síntomas de depresión y, como veis, a nivel general se reproduce también un poco el mismo caso. En este caso es al revés, porque tener una puntuación alta en el PHQ implica mayores síntomas depresivos, entonces la mayor puntuación aparecía entre aquellos que eran víctimas, después víctimas agresores y por último los no implicados. Por tanto, lo que sucede en la red tiene una factura, ¿no?, que le pasa a los chicos y chicas. Y este espacio de violencia, como os comentaba, no solo es una violencia entre pares, ¿no?, como el ciberacoso, sino que en algunos casos también a mayores tiene un tinte de género, un tinte machista. Bueno, tanto es así que ha habido pues, diferentes publicaciones ya, ¿no?, que tratan de abordar todo esto, incluso ahora
con el tema de la inteligencia artificial y demás, pues todo esto se está viendo un poco revuelto y debemos ser conscientes de que, bueno, los mismos patrones que suceden en la vida offline también están en activo cuando chicos y chicas se relacionan a través de las redes. También este espacio es muchas veces un espacio ciertamente sesgado, ¿no? En el que aparecen pues, fake news, en el que aparecen discursos que promueven el odio y que en muchas ocasiones además se expanden muchísimo más rápido que una noticia que está bien contrastada, ¿no? Porque precisamente contrastarla y ver que esté bien lleva más tiempo frente a estos mensajes que son mucho más simplistas, breves, pero habitualmente muy potentes a nivel emocional y que le llegan a los chicos y chicas como un goteo constante, ¿no? De 30 segundos de un mensaje simple o simplista incluso, pero que está impactando sobre su cerebro. Y además se hace cada vez más en formatos donde es más difícil activar el sentido crítico, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, si leemos un texto es más fácil que los chicos y chicas o cualquier persona adulta también active su sentido crítico ante lo que está leyendo. Sin embargo, la imagen pasa mucho más rápido al sistema donde la procesamos sin que pase por ese filtro del sistema crítico. Es mucho más difícil. Y ya si hablamos de, pues, mientras hago una receta, pues me pongo aquí a hablar de otras cosas o un get ready with me, ¿no? Esto de, pues mientras me maquillo y me preparo para salir, pues también doy mensajes que pueden ser, bueno, relacionados con la ultraderecha o demás, aparentemente inocentes, pero que para nada lo son. Por tanto, se pueden estar viendo expuestos a mensajes machistas, misóginos, xenófobos, racistas, clasistas o aporófobos, que puede, en este momento en el que precisamente están creando su propia identidad, pues, favorecer esta radicalización de sus pensamientos y de su discurso. Y esto nos parece especialmente relevante porque sabemos que las redes sociales para ellos son la segunda fuente principal de información, solo detrás de preguntarle a familia y amistades, ¿no? Cuando quiero saber algo, pues lo hablo con mi familia, con mis amigos, y si no, lo siguiente que hago es mirar en TikTok, ¿no? A ver qué dice TikTok sobre esto. Y eso parece que es una fuente fiable. También este espacio puede ser un espacio para la precocidad a ciertos contenidos, ¿no? Concretamente, en especial, si hablamos del contenido pornográfico, nosotros le preguntábamos a los chicos y chicas si habían entrado en páginas de contenido erótico. A nivel general, veis ahí que el 35,4% de ellos dijeron que sí. Esto eran chicos y chicas, recuerdo, de primero a cuarto de la ESO. Y cuando vemos en la parte de la izquierda, veis la diferencia entre chicos y chicas. Las chicas estarían en azul. El 20% de ellas dijeron que habían entrado frente al 50% de los chicos. Por tanto, es una práctica que está muchísimo más extendida entre los chicos. Y si hablamos del primer ciclo de la ESO o el segundo, que es lo que tenemos a la derecha, pues el 23% de los de primero de la ESO y segundo habían entrado frente al 47% de los de tercero y cuarto de la ESO. O sea que en cuanto saltan de ciclo también esto aparece de manera más frecuente. ¿Por qué nos preocupa esto? Bueno, no es por una cuestión de ser, ¿no? Mojigatos o una cuestión de este estilo, sino que sabemos, y hay muchas investigaciones que así lo confirman. Por ejemplo, ahí os pongo una del profesor Luis Ballester, que es uno de los referentes nacionales a nivel del impacto del consumo de pornografía en adolescentes, donde han explorado que esta nueva pornografía, que no se parece para nada, bueno, la pornografía a lo mejor que podíamos pensar cuando nosotros éramos adolescentes, sino que es mucho, como están pues comentando en el chat, ¿no? Que perpetúa esa cultura de la violación, que es mucho más violenta, que trata, bueno, muchísimo peor a la mujer habitualmente y la subordina a un plan, a un papel totalmente subordinado. Pues la visión de esta nueva pornografía se ha visto, se ha estudiado, se ha detectado que produce una desconexión empática de los chicos y chicas. Esto es especialmente relevante en el caso de los chicos, ya que son los que más la consumen, y entonces sabemos que en el momento en el que ellos están teniendo relaciones sexuales con una pareja, aunque vean en algunos casos pues, signos de incomodidad por su parte, de que eso no les está gustando mucho, incluso que le puede estar molestando, haciendo daño, el hecho de haber consumido tanta pornografía en la que esas señales son absolutamente ignoradas y que
simplemente el acto sexual continúa, ¿no? Pues hace que ellos también tengan esa empatía desconectada y continúen sin para nada darse cuenta de que aquello no está siendo algo que les está gustando a los dos, ¿no? Deseado por parte de los dos. También este espacio para la precocidad en el que a veces se convierte en las redes sociales, puede aparecer a veces algún adulto, ¿no?, que se hace pasar por chicos o chicas de su edad tratando de contactar con ellos y de esta manera obtener algún beneficio pues a nivel sexual o demás. En este caso, el 13% de las chicas decían que algún adulto les había propuesto una proposición sexual a través de internet, chats, redes o videojuegos, y el 6,5% de los chicos decían que habían recibido algún tipo de estas propuestas. Y además es una ventana que nunca se cierra, ¿no? Entonces llega un momento, bueno, se hace de noche y como que bajamos las persianas y ya dejamos de mirar al exterior, pero resulta que el móvil, a través del que accedemos a las redes sociales o la tablet o el ordenador, es una ventana que si nosotros queremos nunca se cierra, ¿no? Y entonces esa ventana a la que ellos están accediendo todos los días y están mirando todos los días cómo es el mundo, ¿no? A través de ahí, os lanzo esta pregunta. ¿Creéis que es un espejo de la realidad? ¿Están viendo una realidad cuando buscan, ¿no? A ver, están viendo stories o lo que sea en Instagram o en TikTok, están viendo vídeos? ¿Creéis que es un espejo? Vale, parece que no, ¿no? Decís que no, un espejismo incluso, no lo creo. Vale, yo tampoco creo que sea un espejo de la realidad. Podemos pensar a lo mejor que es un escaparate de la realidad. ¿Cómo lo veríais ahí? Bueno, ese, como decíamos, es el lugar, ¿no?, donde yo me hago 10 fotos y pongo en la que salgo mejor, ¿no? Para poner precisamente la buena ahí. Puede acercarse más, ¿no? Ujú. Acaban de decir ahí algo interesante, ¿no? Una idealización del yo. Esta era la siguiente pregunta que os traía, ¿no? ¿Será que a lo mejor es un ideal de la realidad? ¿Es aquello que nos gustaría que sea, ¿no? Que no es, pero bueno, es una ventana donde vemos esa idealización de lo que podría ser? O incluso sería una distorsión de la realidad, ¿no? Aquí os traigo, hay una cuenta en Instagram que se llama Belleza Falsa, por si a lo mejor os apetece echarle un vistazo, en el que ponen imágenes pues, de actrices o cantantes, actores, modelos y demás, cuando van a un evento, ¿no?, y comparan la foto que ellos han colgado en su perfil versus las fotos que han salido en otros medios, ¿no?, que no han pasado por esos filtros que ellos utilizan para salir perfectos e impolutos. Entonces, bueno, vemos mucha diferencia, pues habitualmente son chicos y chicas guapísimos también, pero en el que hay arrugas, en las que hay expresión, en las que hay poros en la piel, ¿no?, en las que hay imperfecciones, granos, en la que, bueno, son más bien un ser humano versus esa completa, ¿no?, careta perfecta que nos quieren vender muchos de ellos. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque si los chicos y chicas cuando están produciendo imágenes que son constantemente distorsionadas, porque ellos también emplean esos filtros, ¿no?, para verse igual que aquello que están consumiendo, y las imágenes que consumen además están constantemente distorsionadas, a lo que nos lleva es a personas que están crónicamente insatisfechas, ¿no? Es difícil que yo pueda estar satisfecho en un momento en el que, bueno, todo lo que estoy viendo está filtrado, en lo que yo misma me filtro, porque si no, no me gusto y va a ser imposible que en algún momento yo esté a gusto, ¿no?, y satisfecha conmigo. Para hablar sobre todo esto del poder de las imágenes y de cómo en los medios, en la publicidad, en las redes, utilizan las imágenes, bueno, de manera captaciosa muchas veces, os traigo esta artista madrileña que se llama Yolanda Domínguez, no sé si la conocéis, pero os animo a visitar su perfil. Ha asesorado en muchos casos a campañas, por ejemplo, en distintos gobiernos autonómicos y demás, para reflexionar sobre todo esto. Tiene también un libro que se llama Maldito Estereotipo, por ejemplo, y donde ahonda sobre todo esto, ¿no?, sobre el poder de las imágenes y qué mensajes nos están mandando esas imágenes que estamos consumiendo todos los días.
Bueno, entonces en las redes sociales tenemos ahí esa creación de la propia identidad, ese escaparate, esa exposición constante a contenido e imágenes de otros y esa ventana, por tanto, a esos modelos aspiracionales. Pues todo esto sabemos que tiene un impacto, ¿no? Estar en constante exposición, tanto sobre lo que nosotros hacemos, sobre lo que otros hacen, y esa ventana hacia, bueno, esa realidad distorsionada o idealizada, sabemos que tiene un impacto. ¿Qué sabemos en este sentido? Bueno, se ha estudiado, os dejo aquí un manual que es el Handbook of Children and Screens, salió este año, en 2025, y está en abierto, ¿vale? Si ponéis Children and Screens, de hecho en Google, ya os aparece. Es un manual que creo que trae muchos, bueno, creo no, es muy grande, trae muchos capítulos y va ahondando sobre diferentes cuestiones en cuanto al impacto de redes sociales, de Internet, de videojuegos en diferentes campos de la salud de chicos y chicas. Y creo que está contado de una manera bastante amena y fácil de leer. Está en inglés, eso sí, pero bueno, hoy en día con los traductores, si hiciese falta, pues creo que os puede dar luz sobre, es un compendio bastante bueno sobre lo que se sabe hoy en día del impacto de las pantallas en nuestros niños y niñas. Bueno, pues de ahí, por ejemplo, ¿qué se sabe? Sabemos que el uso de medios digitales en general y que esa multitarea, ¿no?, en la que estamos constantemente, está relacionado con problemas de control cognitivo y con problemas de atención. Seguramente eso os daréis cuenta vosotros también, ¿no?, que a los chicos y chicas parece que actualmente les cuesta esa atención focalizada, esa atención mantenida, les cuesta mucho más, ¿no? En atención itinerante, pues están súper especializados, pero sin embargo esa otra es mucho más complicada. En cuanto a las distracciones digitales durante una clase, por ejemplo, o mientras se hacen los deberes, se sabe que esto puede perjudicar el rendimiento académico y los resultados del aprendizaje. E incluso algunos estudios veían como el simple hecho de tener el móvil, ¿no?, aunque fuera dado la vuelta, pero tener el móvil donde estoy haciendo los deberes, puede afectar negativamente al rendimiento de la memoria de trabajo. Porque hay una parte de ella que está, ¿no?, ahí pensando en a ver si cuándo lo puedo chequear, a ver si me llega algo, a ver si escucho el sonidito de la notificación. Entonces, incluso simplemente el hecho de que esté, sin que nada nos esté llegando, ya afecta a esa memoria de trabajo. También sabemos que esto puede tener un impacto en la salud general, ¿no? Concretamente, uno de las cuestiones que más se ha estudiado es el impacto en la salud, en la calidad del sueño, perdón, y un mayor uso del móvil, un mayor uso de Internet, un mayor número de dispositivos en la habitación y también si se desconectan más tarde, sabemos que está relacionado con una mala calidad del sueño. Esto además por varias vías, ¿no? Por una parte porque hay un desplazamiento de actividades, o sea, si yo tardo, si yo estoy mucho en redes, pues dejo de dormir a la hora que compete o dejo de hacer actividad física que después me va a ayudar a dormir mejor. También porque tengo menor conciencia de las señales de sueño, no me doy cuenta de que tengo sueño porque estoy muy activo con todo el tema de las redes. Esto también me estimula además emocionalmente, ¿no? Todo ese contenido ya lo vimos que es muy potente en este sentido. E incluso los efectos fisiológicos de la propia luz del móvil o la pantalla también pueden favorecer ese estado de alerta. Además de si dejan el móvil, bueno, en la habitación, por ejemplo, con ruidos, vibraciones y comprobaciones en mitad de la noche, que va a afectar, por supuesto, a la calidad de su sueño. Y también en la salud mental se ha visto que esto puede tener una cierta afectación, el uso de redes sociales. Se ha visto que está relacionado con insatisfacción corporal y con trastornos alimentarios en adolescentes y que sobre todo esa exposición a contenidos que muestran apariencias que son pues, más idealizadas, más sexualizadas, pueden evocar sentimientos más de exclusión, de inadecuación, de soledad y que además la tendencia, sobre todo aquellos chicos y chicas que tienen una mayor tendencia a la autocomparación y al perfeccionismo, pueden ser precisamente aquellos donde más va a aumentar el estrés mental y emocional y exacerbar sus niveles de ansiedad. Es decir, en cuanto al impacto que vemos en ellos y ellas, por supuesto, el impacto no es siempre igual, ¿no?, sino que hay unas características de cuándo está impactando más y cuándo menos. ¿En qué nos deberíamos fijar para tratar de que el impacto sea positivo, ¿no?, y no sea negativo del uso de redes sociales en adolescentes? Bueno, deberíamos fijarnos en qué, en el con quién están teniendo contacto a través de redes,
cuánto lo utilizan y cuándo. ¿Vale? O sea que vamos allá. Con respecto a los contenidos, ya hemos dicho que bueno, es una exposición a contenidos y mensajes que pueden ser bueno, no convenientes o contraproducentes, ¿no? Precisamente para su desarrollo como personas. Tanto es así, pues aquí os traigo, por ejemplo, 2 informes de FAD que han tratado de establecer y de esclarecer sobre el impacto de estos discursos de odio en redes sociales y entornos digitales. También otras entidades como Save the Children también están preocupados por ello. O sea que hay por ahí información para poder tratar de vislumbrar sobre todo esto. Y otro tipo de contenidos que conocemos que también pueden ser, que pueden tener un impacto en nuestros chicos y chicas, son los que tienen que ver con autolesiones. En este caso, un estudio longitudinal que trataba de controlar primeramente la vulnerabilidad autolesiva y suicida preexistente de los chicos y chicas para que no hubiera grandes diferencias entre ellos o que no hubiera grupos entre ellos, sino que esto estaba controlado, mostró que la exposición a contenidos de autolesiones en Instagram después de un mes estaba asociado con el aumento de las conductas autolesivas, la ideación suicida y la desesperanza. Es decir, que chicos y chicas que partían de una misma base donde la vulnerabilidad preexistente era similar, el hecho de que unos estuvieran durante un mes expuestos a este tipo de contenidos y otros no, hacía que sus propias conductas aumentaran. Por tanto, preguntan por aquí por el chat si en los casos de autolesiones ha resultado ser la antesala del suicidio. No necesariamente. Sabemos que en las autolesiones existen autolesiones con un fin, ¿no? De suicidio, pero no todas. Y de hecho, se ha aumentado el número de casos en los que los chicos y chicas se autolesionan, pero no con una intención suicida, que también, por supuesto, nos preocupa, ¿no? Porque puede estar relacionada, pero no necesariamente es el motivo por el que lo hacen. Exactamente, sí, sería más relacionado con la regulación emocional, ¿no? Es una estrategia que les ayuda a pues, canalizar su malestar y demás. Si nos fijamos en el con quién, ¿no? En con quién se relacionan, ¿qué sabemos? Que aquellos chicos y chicas que se relacionan sobre todo con desconocidos a través de redes, esto se asocia más a resultados negativos para su salud mental, frente que aquellos que interaccionan con amistades que tienen cercanas, ¿no? En su vida offline, ahí pues es más beneficioso. Y además, el tema de los desconocidos nos preocupa porque sabemos que puede ser precisamente el caldo de cultivo para el grupo. Cuando le preguntábamos a los chicos y chicas en ese estudio de la mano de UNICEF si, por ejemplo, habían contactado con desconocidos a través de Internet, chat, redes o videojuegos, el 55% de ellos decían que sí. Le preguntábamos también si habían quedado en persona con gente que habían conocido exclusivamente a través de Internet, chat, redes, y el 21% decía que sí. E incluso algún adulto le había hecho una proposición sexual, que ya lo habíamos visto antes, ¿no? El 9,8% de ellos. Si pensamos en el cuánto, bueno, por una parte, hay un estudio longitudinal del que os quería hablar que se llama el Adolescent Brain Cognitive Development, conocido como estudio ABCD por sus siglas. Eso, si ponéis estudio ABCD en Google, os sale un montón de información al respecto. Es un estudio longitudinal que se está llevando a cabo en Estados Unidos, donde están estudiando un montón de variables sobre adolescentes y entre ellas el consumo de pantallas. ¿Y qué vieron sobre esto? Bueno, que el uso de pantallas por más de 2 horas por día estaba asociado con un riesgo un poco mayor de tener trastorno depresivo, pensamientos o intentos suicidios y de autolesionarse. Esto tanto en niños como en niñas. Y, por ejemplo, un reciente metaanálisis que lo que hace es compendiar toda la evidencia científica que existe sobre un tema, analizando el riesgo de depresión según el número de horas que utilizaban las redes sociales, veían que el riesgo de depresión es un 13% mayor con cada hora diaria de uso de redes sociales, siendo estas asociaciones más pronunciadas en el caso de las adolescentes de menor edad y entre las chicas. Este es otro
perdón, es otra publicación sobre el mismo estudio, sobre el estudio del ABCD, y aquí también mostraban que un mayor uso de pantallas, en particular de redes sociales o videojuegos, se asociaba con una variedad de síntomas de salud mental, como la depresión, la ansiedad, trastornos alimentarios, déficit de atención también, o trastornos de conducta disruptiva. Por tanto, bueno, algo que se achacaba hace años a la investigación que hacíamos relacionado con el impacto de las redes en adolescentes y demás, era que sobre todo eran estudios transversales, ¿no? Que veíamos una foto fija y entonces no sabíamos, bueno, la asociación cómo resultaba. En este caso, ya estamos viendo que existen estudios longitudinales y esto nos ayuda a tener más confianza en que hay una causa-efecto, en que sabemos que esto, una cosa ha provocado la otra. Aquí os presento también datos de un estudio también publicado recientemente, ahora en 2025, en el cual vemos cómo veían trayectorias de uso de adolescentes. Es decir, comparaban pues, aquellos que pues, siempre han utilizado poco las redes sociales o aquellos que lo han hecho de manera creciente a lo largo de los años o aquellos que lo han hecho de manera decreciente o aquellos que siempre han tenido un alto uso de redes sociales. Bueno, pues lo que veían era que un uso adictivo elevado o creciente se asociaba con un mayor riesgo de conductas o ideación suicidia en comparación con aquellos que tenían un uso bajo. Y que los jóvenes con un uso máximo o creciente de las redes sociales o de los videojuegos presentaron más síntomas internalizantes y externalizantes. Por tanto, vemos que un uso intensivo de las redes sociales sí tiene un impacto en nuestros niños y niñas. También en cuanto al cuánto, importa cuándo ellos comienzan a utilizar todo esto. Aquí os traigo uno de los últimos estudios publicados por parte de nuestro grupo de investigación en Análisis de Pediatría, también están abiertos por si lo queréis leer en español en este caso, donde bueno, le preguntábamos a los chicos y chicas a qué edad habían tenido su primer móvil. Y lo que vimos es que más o menos, como os pongo ahí en el gráfico, más o menos un tercio de los chicos y chicas decían a los 12 años, era como la moda. Después el otro tercio decían, bueno, a los 12 años, a los 13 años o más, y el otro tercio decía a los 11 años o menos, ¿no? Entonces decidimos comparar esos dos extremos, los que decía el tercio que había dicho a los 11 años o menos con aquellos que decían a los 13 años o más. Y lo que vimos es que aquellos que habían accedido a su propio móvil de una manera más precoz, bueno, tenían un patrón de uso más frecuente, más intensivo y porcentajes significativamente superiores en conductas de riesgo como por ejemplo sexting pasivo, contacto con desconocidos o juego de azar online. Por tanto, también el cuándo llegan las redes sociales a su vida es importante a la hora de tratar de minimizar los riesgos. En definitiva, este es un extracto de este informe del proyecto YouKids Online, que también tenéis online y gratuito por si lo queréis ver. Hacían un compendio de 15 estudios que se habían hecho sobre el bienestar y la relación con la tecnología, pues en él nos dicen que el uso de la tecnología puede tener realmente un efecto positivo, negativo o incluso nulo sobre el bienestar según la forma en que se utilice y las características y circunstancias de los adolescentes. O sea que, bueno, esto es una noticia buena y mala a la par, ¿no? Pero que es necesario tener en cuenta. No es que las redes sociales tengan un impacto per se bueno o malo, sino que dependerá de cuánto lo utilizan los chicos y chicas, de con quién estén contactando, de a partir de qué edad se han puesto a hacerlo. Y, por tanto, tener todo esto en cuenta nos va a ayudar a poder prevenir de la mejor manera posible. Bajo nuestro punto de vista, la prevención es una responsabilidad compartida en el que tanto desde la base, ¿no? La sociedad civil en su conjunto, las instituciones, las administraciones tienen mucho que decir ahí. También en un segundo eslabón estamos aquellos que tenemos más contacto, ¿no? Con los chicos y chicas, sus padres, madres, pero también los educadores, los técnicos de prevención que trabajamos a diario con ellos. Y por último, por supuesto, hay que hacer todo esto por ellos, pero también con ellos, ¿no? O sea que los chicos y chicas también tienen ahí un papel fundamental. Si pensamos en por qué dirigir esfuerzos a prevenir, ¿no? Seguramente los que estamos aquí lo tendremos, yo creo que bastante claro, pero bueno, nunca viene de más recordar que invertir en prevención es una decisión financiera sensata siempre y que aquello que se invierte en prevención se va a ahorrar después en intervención.
Y además, en este caso, si pensamos en todo lo relacionado con redes sociales y la red, también estamos hablando de una cuestión de derechos de los niños, las niñas y los adolescentes en el entorno digital. Porque no puede ser que pues, las redes sociales sean un lugar peligroso para ellos y entonces no puedan acceder, ¿no? Sino que los adultos tenemos que ser capaces de hacer que las redes sociales sean un lugar lo suficientemente seguro como para que sus derechos como la libertad de expresión, la información, la privacidad y la protección, pues estén también aquí salvaguardados. En este caso, algo que se pide desde todos los medios es, bueno, que tiene que haber una consecución plena de los derechos digitales de estos niños ahí en las plataformas y que precisamente ha de articularse la manera de que los medios digitales, los chicos, los medios digitales, la empresa tecnológica tenga una responsabilidad en todo esto. En cuanto a esto, por ejemplo, la Digital Service Act es una ley ya que se ha articulado a nivel de Comisión Europea, está poniendo los cimientos para que esto sea así, pero bueno, vamos un poco lentos, ¿no? Es necesario exigirles esa responsabilidad, por supuesto, que han de tener las empresas para que este sea un lugar donde los chicos y chicas puedan estar. Y si pensamos en el segundo eslabón, ¿no? En ese lugar donde estamos madres, padres, los educadores, los técnicos de prevención, nuestro punto de vista es que la prevención debe pensarse como una prevención integral, ¿no? Como veis, un poco lo que hemos tratado de hablar ahora a lo largo de la tarde es que esta prevención, y los riesgos, si los pensamos en lo que puede existir y de qué va esto de las redes sociales, tiene mucho que ver con la educación, ¿no? Con la educación en mayúsculas, con la educación de nuestros niños y niñas, con la educación sexual, con la coeducación y la educación en igualdad, con la educación en valores y habilidades de vida y, por supuesto, con la promoción de un uso saludable de las TIC y de la prevención de riesgos online, ¿no? Entendiendo que puede ser algo concreto sobre lo que trabajar, pero que no tendrá un buen recorrido si no articulamos una prevención que esté alrededor de todo esto. Ya por ir terminando, que algunas personas ya se están desconectando y vamos a ir finalizando, deciros que a nivel de prevención escolar, por ejemplo, bueno, existen ya programas de prevención que tratan de trabajar con el alumnado en las aulas a través de la figura del preventólogo o la preventóloga o también formando a los profes de manera que ellos sean los que pongan en marcha el programa. Y uno de ellos, que os quería presentar por si os interesa conocerlo, está evaluado científicamente, es decir, tiene evidencia de su eficacia, es el programa SafetyNet. Lo que tiene de particular este programa, a lo mejor frente a otros, es que es un programa de prevención multirriesgo, donde tratan de ver los riesgos de manera global, no focalizarse pues únicamente en uso de videojuegos o únicamente en ciberacoso o únicamente en sexting, sino como que entender que el mundo online y además sabemos que los riesgos están muy intriangulados, que si yo me he metido en uno de esos riesgos es más probable que también acabe metido en algunos otros, pues por tanto, con esta idea y con este diseño han hecho un programa de prevención multirriesgo. Para la prevención familiar, bueno, seguramente algo que os preguntan mucho es cuándo empezar a prevenir, ¿no? ¿Cuándo empezamos? Bueno, deciros que la edad media de acceso al primer móvil en España está en los 10,96 años. Es decir, por supuesto, no sería factible empezar en la secundaria, en primero o segundo de la ESO, porque estamos llegando tarde. Pero si pensamos en hacerlo en cuarto, en quinto, en sexto de primaria, bueno, yo diría incluso que también es tarde, ¿no? Porque los niños y niñas, antes de tener su propio móvil, antes de acceder a sus propias redes sociales, muchas veces utilizan las nuestras. Muchas veces utilizan nuestro WhatsApp para mandarle un audio al tío o a la tía. Utilizamos pues alguna aplicación de fotografías para hacer un collage o lo que sea. Por tanto, creo que deberíamos ir más atrás, ¿no? Y más incluso viendo, bueno, imágenes como estas, ¿no? En la que vemos que los niños y niñas empiezan a interactuar con la tecnología muy, muy pronto o que incluso empiezan a tener una identidad digital ya antes de que nazcan, ¿no? Cuando compartimos su ecografía.
En este sentido, animar a los padres y madres a tener un poco de autoconocimiento y autocrítica sobre cómo lo hacen ellos para decidir principalmente cómo quieren hacerlo, ¿no? Pensar en qué es lo que estamos haciendo como personas adultas de referencia, qué influencia podemos y queremos ejercer sobre todo esto, cuál es el ejemplo que estamos dando, y también animarlos a pensar en cómo actúan ellos a través de redes sociales para que también estos lo puedan contar a sus hijos y a sus hijas y de esta manera puedan ser un buen modelo, ¿no? Que ellos también lo vean de primera mano, pues cómo se comportan a través de redes, cómo afectan sus emociones al comportamiento que tienen, cómo solucionan los conflictos que surgen a través de las redes, porque es difícil escapar de ellos, ¿no? En algún momento aparecen, consiguen manejarlos, ¿no? ¿Qué funcionó, qué no funcionó? Bueno, toda esta experiencia, si la comparten con sus hijos y con sus hijas, será pues muy nutritivo para que ellos puedan comenzar, incluso antes de que empiecen a utilizarlas, a entender de qué va todo esto. Con relación a la prevención familiar, es importante que padres y madres, bueno, que sepan que es necesario que dediquen un poquito de tiempo a su formación en todo esto de competencias tecnológicas. No hace falta que sepan muchísimo, pero sí un poquito, ¿no? Sobre todo porque sabemos que si los chicos y chicas perciben que hay una diferencia muy grande entre lo que ellos saben, conocen, ven y están haciendo en redes y lo que sus padres pueden saber, entender o cuando le hablan de algo ponen cara de que no se enteran de nada, esto va a ser una barrera muy infranqueable para en el caso de que ocurra alguna situación, alguna cuestión en la que, bueno, pues no pueden llevar, no saben cómo llevarla y demás, no van a ser una fuente confiable para que sus hijos y hijas le pregunten. Para esto, lo vimos antes, ¿no? Un poco de conceptos que podían estar por ahí. Os recomiendo también estos diccionarios, por ejemplo, un diccionario gamer y un streamer que hay de pantallas amigas, y les puede ayudar a las familias para todo esto. O también, en este caso, Conectados en Familia, que es un documental, está en abierto en la plataforma de Agalega y donde se consulta con toda la comunidad educativa, con los chicos y chicas, con los padres y con el profesorado sobre todos estos temas de interés. Pues el consumo de videojuegos, el consumo de pornografía, las redes sociales. Creo que también otra cuestión útil puede ser este rincón de por un uso de la tecnología. No sé si lo conocéis, son como unos vídeos, bueno, bastante que van ahí a hacernos reflexionar a los adultos sobre nuestra relación con la tecnología para que así lo veamos con respecto bueno, a nosotros mismos antes de poner el foco en los adolescentes. Creo que es importante que padres y madres, bueno, reflexionen sobre todo ello. Y para finalizar, un poco unas siglas que nosotros hemos realizado para tratar de que a los padres y madres se le quede en la cabeza qué pueden hacer, son las siglas de OCLA. Esa primera O sería para observar. Bueno, creemos que es necesario que, igual que tratan de ver con quién se relacionan sus hijos fuera de la red, también lo hagan dentro de la red. Porque, bueno, quiénes son los influencers, quiénes son esos modelos aspiracionales, ¿no? Quiénes son esas personas con las que pasan tiempo en redes. Es importante que padres y madres estén atentos porque puede hacer una diferencia muy significativa sobre si el impacto va a ser positivo o negativo de las redes. Que controlen, ¿vale? Sabemos que aquellos padres y madres que ponen normas, sus hijos se meten en menos líos, hay menos riesgos. Ahí veis, en azul tenemos las barritas de los niños que decían mis padres no me ponen normas y en gris aquellos que decían mis padres me ponen normas. Y a la izquierda tenemos diferentes riesgos que hay a través de la red. Uso abusivo, sexting activo, sexting pasivo, aceptar a desconocidos en redes sociales, consumo de pornografía, juego y apuestas online. Y como veis, el patrón que se repite es que el porcentaje siempre es mayor para aquellos que no ponen normas frente al porcentaje de aquellos chicos y chicas cuyos padres sí que ponen normas. Por tanto, poniendo normas estamos ayudando a prevenir. También limitar. No todas las familias tienen que ser iguales, pero un límite importante, por ejemplo, es en qué momento dejamos de tener conexión a la red. Bueno, sabemos que a partir de medianoche, igual que en el mundo offline, pues aparecen más riesgos. Es más fácil que existan ciertos riesgos. Entonces, en este momento, le preguntamos a los chicos y chicas si siempre o casi siempre se conectaban a partir de medianoche o si nunca o casi nunca. Y en azul tenemos aquellos que decían que sí, siempre o casi siempre se conectaban. Y en azul los que dicen que nunca o casi nunca se conectan a partir de medianoche.
Y veis ahí en la figura que efectivamente volvemos a ver el mismo patrón. Mayores porcentajes de riesgo para aquellos que siempre o casi siempre se conectan a partir de medianoche. Y también acompañar con el ejemplo, ¿no? Esto tratamos de medirlo, es un poco difícil en una encuesta cómo medir el ejemplo de padres y madres, pero tratamos de hacerlo a través de preguntarles si sus padres estaban utilizando el móvil habitualmente durante las comidas. Aquellos que decían que sí, veis la barrita en azul, si mis padres usan el móvil durante las comidas, y en gris veis la barrita de los que dicen que no, que sus padres no lo utilizan durante las comidas. Y una vez más a la izquierda todos los riesgos. Como veis el patrón nuevamente el mismo. En caso de que sus padres sí utilizan el móvil durante las comidas, el porcentaje de riesgos de esos chicos y chicas son mayores que en el caso de que no se conecten. Por tanto, el ejemplo es vital y muy importante. Y además esto se ha visto también en estudios longitudinales, no solo en estudios transversales, como era nuestro caso. Insistir en este sentido, en que esto lo pueden entender como un hábito saludable más, igual que pensamos en las frutas y verduras, en el ejercicio, en el sueño, pues también la dieta digital es importante y por tanto esto, reflexión, autoconocimiento, un poquito de formación y actualización, que se lleven ese OCLA para la casa, que no olviden que siempre es un modelo y que además esta promoción de un uso saludable de redes sociales y esta prevención de riesgos pasa necesariamente por tratar de prevenir todo esto, pero también tener en cuenta que es necesario que reciban educación sexual, educación emocional, coeducación y educación en valores y habilidades de vida, que al final es un poco lo que impregna todo esto. Y nada, daros, bueno, muchas gracias a los que habéis resistido, ¿vale? Que sé que me he alargado un pelín, pero bueno, espero que hayáis disfrutado un poquito de este ratito juntos y nada, quedo aquí. Bueno, ahí tenéis mi correo por si a lo mejor en algún momento queréis contactar o necesitáis alguna información a mayores. Y nada, quedo aquí disponible para lo que Paula nos comente. Bien, Patricia, muchas gracias. Hay mucha gente todavía conectada. Por favor, quedaos porque hay preguntas y seguro que estás encantada de contestarlas. Vamos a ver. Vamos a poner por aquí alguna de las que han llegado. Por ejemplo, vamos con esta. Dice María, no sé si habéis escuchado hablar de la plataforma de adolescencia libre de móviles. Están moviendo a las familias de manera colaborativa para retrasar la entrega del móvil. No sé si es buena o mala idea. Quizás esté evitando la atención a esta realidad. ¿Qué le puedes decir, Patricia? ¿Tú qué opinas? Vale, si conozco la plataforma, bueno, decir en primer lugar que esta iniciativa de las familias, ¿no? Me recuerda un poco algo que veíamos ya hace años que se estaba haciendo, por ejemplo, en algunos países nórdicos, ¿no? Que era que los padres de los colegios en los distintos niveles educativos decidían un poco organizarse, ¿no? Para que no hubiera esa presión de es que todos lo tienen, sino que fuese una decisión más consensuada, más de tribu. En este sentido, yo creo que las familias lo que tratan de expresar cuando hacen este tipo de pactos, ¿no? Es que creo que no es que no quieran que sus hijos e hijas tengan acceso a la tecnología, ¿no? O un móvil propio, por ejemplo, en este caso, sino que no quieren que lo tengan todavía, ¿no? Entonces, como hemos visto, se puede empezar a prevenir mucho antes de tener el propio móvil. Entonces, que no tengan el móvil puede ser una medida que esté bien, ¿no? Pues hasta la edad que pactemos entre todos los padres y madres del cole. Pero les animaría a que no por eso se olviden de que ya pueden empezar a prevenir. Porque pueden empezar a prevenir con todo esto que hablamos, ¿no? Sobre cuando utilizan el nuestro, cuando le explicamos qué pasa y qué no pasa, en qué consiste esto, cuando vemos una noticia y podemos hablar sobre ella. Entonces, que esto puede ser algo útil y que puede ayudar en el sentido de que eso, no vamos a tener el riesgo de pensar que nuestro hijo o hija se queda aislado, ¿no? Sino que es una realidad que en su comunidad pues, es habitual, que los chicos y chicas de su edad todavía no tienen un móvil, pero no olvidarnos de que, bueno, que una vez que llegue tendremos que estar ahí, ¿no? Para acompañarlos y que el desembarco en esa utilización pues sea lo más óptimo posible, pero que ya incluso antes podemos hacer mucho. Muy bien. Vamos con otra. A ver, Blanca dice, yo quería preguntar por el programa Safety que has mencionado. ¿Es un programa para implementar en el colegio, en educación o cuál es su objetivo? Sí, pues es un programa de prevención
escolar, es decir, que se implementa en los colegios. Es un programa que ha sido desarrollado por investigadores tanto de la Universidad Internacional de La Rioja como Universidad del País Vasco también y Universidad de Valencia. Es un grupo de diferentes puntos y en este caso lo que hacen es que los propios investigadores forman a los profes del colegio para que digamos que en el primer año sea necesario su acompañamiento, ¿no? Pero que después ya la propia institución educativa pueda poner en marcha, seguir poniendo en marcha el programa. Y eso si no me equivoco, son 16 sesiones las que tiene. Hay 4 módulos, entonces en cada módulo habrá una sesión y la idea es hacerlo pues en las horas de tutoría, ¿no? Implementarlo ahí. Y bueno, eso, si pones safety net, perdón, en internet lo podéis encontrar. Y bueno, algo, digamos, positivo en ese sentido es que está avalado, ¿no? Que hay publicaciones ya sobre su eficacia, que siempre recalcamos la necesidad de la prevención basada en la evidencia y que es prevención multirriesgo, ¿no? Que está pensando los riesgos online como un todo, frente a algunos que a lo mejor son más cortitos, pero solo tratan de cubrir un determinado riesgo en concreto. Claro, algún riesgo o algún tema en concreto, ¿no? De hecho, iba a comentar, por si a alguien le interesa, que en FAD Juventud tenemos varios programas y también cursos de formación dirigidos a profesionales sobre temas relacionados con todo lo que estamos hablando hoy, y tenemos un programa muy específico relacionado con el uso responsable, positivo de la inteligencia artificial que puede que conozcáis, y si no, os invito a conocer lo que se llama Experience AI, o sea, experimenta la IA, ¿no? Experience AI, que está teniendo mucho interés entre profes y que es un programa pionero. Podéis encontrar más información. Y también tenemos otros como Be Critical, ¿no? Para fomentar el uso responsable y crítico, el pensamiento crítico, la alfabetización digital y mediática. Está claro que, como nos dice Patricia, que es la experta, es fundamental utilizar programas que estén avalados por los resultados de la investigación, y en ese sentido las organizaciones como FAD Juventud y muchas otras estamos avanzando en la evaluación, ¿no? De nuestros programas, en encontrar la evidencia, ¿no? Porque obviamente los programas y los recursos que ponemos a disposición de profesionales como todos vosotros y vosotras, lo que queremos es que sirvan, ¿no? Y en fin, estamos teniendo muy buena recepción de estos programas, con lo cual, si os interesan, también los podéis echar un vistazo. Desde luego, yo voy a entrar a echar un vistazo al de Safety, que tiene buena pinta también y que seguro que nos enseña mucho. ¿Alguna pregunta más? Y vamos terminando porque sabemos que estamos abusando de vuestra paciencia. Vamos a ver, teníamos por aquí... Conociendo los datos que has explicado, dice Manuela, ¿dirías que es importante hacer actividades preventivas diferentes con las chicas que con los chicos? Bueno, creo que puede haber actividades que son comunes, ¿no? Y después actividades que no tanto, yo no apostaría en este momento a lo mejor por, digamos, dividir a chicos y chicas y hacer actividades con unos y con otras, pero sí ir a aquellas temáticas y más distancia, y entonces hacer actividades que traten de prevenir en ese sentido. Por ejemplo, si sabemos que en el caso de la imagen, la exposición con respecto a toda la imagen sexualizada, hipersexualizada de niñas está ahí presente, trabajarlo, pero no solo trabajarlo con las niñas, ¿no? Sino también trabajar con los niños ese punto crítico del porqué, ¿no? de qué está sucediendo por ahí, de no ser consumidores de eso, de no reproducir eso. Y de la misma manera, aquellos pues temas que, digamos que están más presentes, un riesgo mayor en el caso de los chicos, también trabajarlos para, desde ese doble enfoque, pues llegar de una mejor manera. Estupendo. Bueno, viendo las horas que son, lo vamos a dejar aquí, pero a las personas que habéis hecho preguntas y que habéis aguantado hasta el final y estáis deseando tener la respuesta de Patricia, nos comprometemos a enviárselas por email. ¿De acuerdo, Patricia? Estoy segura de que un par de preguntas o tres, seguro que nos puedes dejar, si no te importa, una línea o dos que les podamos remitir a las personas que han participado. Nos comprometemos a enviaros una breve respuesta de Patricia por email, ya que habéis tenido la paciencia de estar hasta el final. Os agradecemos muchísimo el interés que habéis mostrado
por esta conferencia. Lo dicho, os animamos a estar pendientes de las próximas. De momento, dentro del ciclo nos queda una más el próximo mes, que anunciaremos en la página web que ya os hemos puesto aquí en el chat. Seguid pendientes de las actualizaciones de FAD Juventud y esperamos que próximamente podamos anunciar incluso otras nuevas. Sin más, Patricia, disculpa que te llevo un poco corriendo, pero bueno, ha sido interesantísimo. Muchas gracias de nuevo de parte de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, también de parte de FAD Juventud por haber estado aquí compartiendo esta información y estos conocimientos tan interesantes. Bueno, pues un placer por mi parte. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado y han resistido. Y nada, nos vemos en la labor preventiva. Vamos allá. Claro que sí. Vamos allá con la labor preventiva. Remamos. Hasta pronto y muchas gracias.